Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar la tutoría que ocupa el segundo lugar en nuestro temario y que se dedica a la comunicación escrita, que sería el tema 2, ¿vale? Como sabéis, estamos en el nivel 2 de lengua castellana y literatura y en esta ocasión es un tema, digamos, que soléis pasar por alto y que quizás no se le da la importancia que realmente tiene. En el examen final de junio vais a tener que redactar un texto, o varios, pero uno mínimo porque vais a tener que realizar un comentario de texto. Entonces es muy importante que tengáis en cuenta todo lo que os dice este tema, porque de verdad que lo vais a necesitar y vais a poder ponerlo en práctica, todo lo que aprendáis en esta lección. Bien, vamos a comenzar con esa parte del texto en la que, digamos, es un paso previo y casi no le prestamos atención. Cuando vamos a escribir un texto es necesario planificar previamente lo que vamos a hacer. Los pasos para redactar ese texto son, pues evidentemente, conocer la lengua, conocer el tema, tener clara la finalidad que debe tener nuestro texto, el receptor al que va dirigido y determinar la estructura textual que vamos a utilizar. Bueno, normalmente lo que soléis hacer en el comentario de texto es responder a las preguntas que yo os planteo y por último redactar una opinión personal. Bueno, para ayudaros a redactar esa opinión personal y que tiene que ir ligada al tema del texto, os voy a dar una serie de indicaciones. Puesto que conocéis la lengua, la mayoría de vosotros, aunque alguno tiene que hacer un esfuerzo porque el español no es su lengua materna, pero la mayoría de vosotros sois hablantes, bueno, hispanohablantes, como yo, y conocéis perfectamente la lengua. Bueno, hay que conocer el tema, claro. Evidentemente, si vamos a escribir una opinión propia, hemos de conocer el tema de lo que vamos a decir. Esto quiere venir a significar que tenemos que estudiar, porque si el texto nos está hablando, no sé, el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, nos está hablando de una obra anónima, de un periodo, bueno, pues determinado, que narra las aventuras de un pícaro y va pasando por diferentes amos y tiene una serie de aventuras en un contexto determinado, en fin, tenemos que conocer la obra, tenemos que conocer todos estos datos para poder opinar sobre ella, ¿no? La finalidad de la que os hablo aquí está clara, clarísima. La finalidad es que el profesor, en este caso yo, cuando la lea, vuestra opinión personal llegue a la conclusión de que habéis estudiado, ¿vale? El receptor, pues eso, el mismo, que soy yo, y determinar la estructura textual. Claro, vamos a determinar cuál es la división en partes de ese texto que nos proponen y vamos a determinar la división de nuestro texto. Tenemos que hablar de una introducción, de un cuerpo narrativo de nuestra opinión y de una conclusión, ¿vale? Todo texto, ya sea una opinión, ya sea lo que sea que tengamos que redactar, normalmente tiene esta estructura, entonces eso es muy importante, ¿vale? Bueno, la lengua, como se dice aquí, se divide en unidades más pequeñas. La lengua como digamos, contenedor gigante, ¿vale? Tiene varios contenedores pequeñitos. El texto sería el inmediatamente inferior, la oración después del texto, la palabra como unidad de esas oraciones y los fonemas como pequeñas partes en las que se dividen las palabras. Las letras evidentemente estarían en medio de palabras y fonemas, pero vamos, es una división genérica, ¿vale? El texto y sus propiedades. Las condiciones que debe tener un texto para que funcione correctamente son la adecuación, la coherencia, la corrección y la cohesión. Las tenemos en la página 51. La adecuación quiere decir que el texto se adapta a su contexto, que su finalidad también se adapta a ese contexto y que la variedad lingüística que utiliza es la adecuada, si es un estilo culto, si es un estilo más vulgar, en fin. En lengua vulgar casi nunca vais a escribir un texto, pero sí que vamos a escribirlo a lo mejor en un tono más coloquial y no tan culto, ¿eh? Esa es la variación. La coherencia, claro, como su nombre indica, ha de ser coherente, ha de tener una lógica intrínseca. La corrección, claro está, no solamente corrección en la expresión, en las palabras que utilicemos, sino en la forma de esas palabras, es decir, en cómo las escribamos. Y la cohesión, un texto tiene que estar debidamente cohesionado, enlazado, tiene que tener sus conectores que pasen de un párrafo a otro, de una oración a otra, de un tema a otro, para que así, bueno, al leerlo vaya nuestra comprensión ascendiendo por una escalera en la que vamos
ligando un hecho con el otro, ¿vale? No se produzca una ruptura de ahora hablamos de una cosa, en el párrafo siguiente de otra, de manera muy abrupta, no hay una relación, ¿vale? Y entonces el lector se pierde. Vamos a intentar mantener estas condiciones. Y además nos las vamos a aprender, ¿vale? Adecuación, coherencia, corrección y cohesión las tenemos que aprender. Cada una de estas características contribuye, claro está, a que el texto sea legible, comprensible, acertado y esté debidamente unido de forma interna. Bueno, es algo muy obvio. Las clases de texto. Bueno, aquí ya entramos en otro terreno. Existen muchos tipos de texto, muchísimos. Podemos dividirlos según el canal, según la función del lenguaje que utilizan, según la intención del hablante y con la que son creados. También según el ámbito en el que se producen, el espacio contextual, y según la presentación de la información, de los hechos. Está claro que tenemos muchísimos tipos de texto y no quiero que aprendáis cada uno de ellos y cada una de las divisiones. Evidentemente, tendremos que saber distinguir un texto, por ejemplo, informativo, como tenemos en el cuadro de la página 52, de uno persuasivo, uno literario, de uno instructivo. Tenemos que saber diferenciarlos porque en el examen final de junio nos van a poner un texto. Normalmente es literario, pero no tiene por qué. Puede ser un texto periodístico, extraído de un periódico. Puede ser un texto poético. Entonces tendremos que decir que es literario, pero que es poético. O sea, debemos dominar este tipo de cositas que además con estudiarnos y hacernos este cuadro, añadirle a este cuadro nuestras características, lo tenemos hecho, ¿vale? O sea, todo esto está hecho. Las tipologías textuales agrupan los textos según una serie de características comunes, claro. Por ejemplo, si trata de un tema científico, de un tema de investigación, si está dirigido a un público de carácter específico, pues será de carácter científico. Los administrativos son aquellos propios de la administración del Estado, por ejemplo, los jurídicos, los que tienen relación con el ámbito de la justicia, ¿no? Las sentencias, los dictámenes. Los periodísticos, pues todos aquellos que son susceptibles de aparecer en una publicación de tipo periodístico, las noticias, las crónicas, editoriales, etc. Los humanísticos también, pues, los que reflexionan acerca de un tema filosófico, de un tema de actualidad. Los literarios, que son aquellos que buscan la belleza del lenguaje, que pueden dividirse a su vez en narrativos, poéticos, dramáticos, etc. Los publicitarios, claro, que son los propios de la publicidad, claro, los que son utilizados por las empresas, las productoras, para publicitar o para dar a conocer sus productos, sus servicios, etc. Los instructivos son aquellos que dan instrucciones, como su nombre indica. Como veis, intento utilizar palabras que se relacionan directamente con el nombre para que podáis comprender. Pero vamos, es muy sencillo. Los instructivos, como os digo, son aquellos que prescriben, que dicen cómo se hace algo, ¿no? Que nos instruyen, que nos dan una serie de instrucciones para hacer algo. Como poner en funcionamiento, pues no sé, cualquier aparato electrónico. Nuestra lavadora de casa viene con una serie de instrucciones, pues será un texto instructivo. Los normativos, que son aquellos que explican una serie de reglamentaciones, y los digitales. Bueno, los digitales pueden ser, la diferenciación o la tipología textual de digital es compatible con otras muchas. Por ejemplo, una noticia es un texto periodístico, pero si aparece en un medio digital, en un periódico digital, será un texto digital y a su vez periodístico, ¿vale? Bien, seguimos. Cuando vamos a comentar un texto, yo creo que este apartado es uno de los más importantes y es uno de los que no tenemos en cuenta y casi no le hacemos caso, pero es muy necesario. No viene en el temario, ¿vale? Por eso creo que es necesario que atendáis a esta tutoría y que lo intentéis comprender. Para un comentario de texto, lo primero es leer y comprender. El primer paso para realizar este comentario es leerlo. Está claro, parece de perogrullo, ¿no? Parece de cajón, como decimos, pero es que a veces no lo hacemos. Directamente vemos un texto, no lo leemos y vamos directamente a las preguntas que nos ponen, y eso no tiene demasiado buen resultado. Además, antes de deciros cómo se hace un texto, quiero dejar muy claro que el comentario de texto lleva una carga de puntuación muy grande en el examen. Si para aprobar necesitamos 5 puntos, ¿vale? Necesitamos ese 5, para que veáis la importancia que da
saber hacer un buen comentario de texto, el comentario normalmente se lleva 2 de esos 5 puntos, ¿vale? Entonces, si hacemos el comentario bien y tenemos esos 2 puntos garantizados, ya casi tenemos el examen hecho. Tenemos casi la mitad. Entonces, es súper importante que lo sepáis hacer. El primer paso, como os decía, es leerlo, leer el texto tantas veces como sea necesario. Por eso está ahí, suele ser muy breve, además. Para eso lo tenemos escrito, porque si no tuviéramos que leerlo, pues en vez de ponernoslo escrito, os lo leería yo en voz alta. Si os lo damos escrito es para que lo leáis, para que lo anotéis, para que pintéis, señaléis los verbos, señaléis los sustantivos, los recursos estilísticos, todo, ¿vale? Para que lo trabajéis. Suelen ser fragmentos de texto, como digo, no demasiado extensos, así que nos tomaremos mucho tiempo, o el tiempo que necesitemos en esa fase de leerlo. El segundo paso, localizaremos dentro de este primer paso, ¿vale? La segunda parte de leerlo será localizar las palabras que no entendamos o no conozcamos. Las buscaremos en el diccionario y así comprenderemos a fondo lo que el autor nos quiere comunicar. Bueno, si no tenemos un diccionario a mano, pues en el examen evidentemente no lo vais a tener, pero sí tenéis a los profesores que estamos allí, con lo cual podéis preguntarnos cualquier palabra que no entendamos. Lo segundo sería organizar el texto, es decir, empezar a trabajarlo. Una vez que hemos comprendido lo que el autor nos quiere decir, vamos a ver si se estructura en líneas y párrafos, es decir, si es un texto en prosa. Si, por otro lado, se estructura en versos y estrofas, entonces será un texto poético en poesía. Es conveniente numerar o enumerar cada línea o verso para así poder estructurarlo en nuestro comentario. Es decir, podemos decir el verso 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, para luego cuando estemos hablando del texto poder decir, en el verso 1 vemos esto, en el verso 3 vemos esto otro. Nos fijaremos en la estructura del texto, es decir, cuántas líneas tiene, cuántos párrafos, cuántas estrofas, si es muy extenso, si no, si es un tipo de composición, pues otro, es una estrofa o es otra. Aún, como vemos, no hemos redactado nada, o sea, estamos solo anotando y trabajando el texto, no hemos empezado a escribir, ¿vale? Bien, cuando ya comenzamos el comentario es cuando empezamos, hemos visto el texto y empezamos a hablar sobre él. En el comentario siempre se os indicará el autor y la obra, es decir, contáis con una ventaja grandísima frente a otros estudios, ¿no? Cuando iniciéis estudios, si continuáis, por ejemplo, en bachillerato, pues habrá muchas ocasiones en las que no se os diga a qué obra corresponde el texto ni el autor. Vosotros, de momento, para este nivel, contáis con el apoyo de el nombre del autor y de la obra. Se tratará siempre de un autor que hayamos visto en el temario y de una obra que también hemos mencionado, que también hemos visto en nuestro temario, ¿vale? ¿Cómo sabemos el autor? Pues lo mencionamos, ¿vale? Aunque lo ponga, nosotros decimos, es un texto escrito por tal. La obra también, aunque la ponga. Nosotros vamos a iniciar nuestro comentario diciendo este autor o este fragmento ha sido escrito por tal autor y corresponde a tal obra. Comentaremos lo que sepamos de ambos, es decir, comentaremos la época literaria, el tipo de obra que es, la estructura que tiene, la importancia que pudo tener en su época, en fin, todo lo que sepamos. Hablaremos de lo estudiado y haremos una introducción, ¿vale? Haremos una pequeña introducción de lo que va a ser nuestro comentario. Diremos qué tipo de texto es, pues como os decía, literario, periodístico, científico, etc. Y luego pasamos al tema. El tema, en 2 o 3 renglones, fijaos qué poquito, que siempre os quejáis que hay que escribir mucho en los comentarios, que es que hay que escribir muchísimo. No, 2 renglones, la idea central o tema del texto. Lo que el autor quiere decir, sin detalles, sin ideas secundarias, sin enrollarnos, como decimos vulgarmente, ¿eh? Sin detenernos en contar cosas que no, o sea, simplemente la idea, la esencia del texto, ¿vale? Una vez que hemos determinado el tema, podemos reflexionar. Entonces sí, cuando hemos situado el tema y cuando hemos centrado de lo que habla el texto, ya entonces sí, podemos explicar un poquito, sin extendernos mucho, podemos comentar ligeramente y desarrollar esa idea, ¿vale? Luego iremos a la estructura del texto. Diremos si está compuesto en bloques, si cada idea secundaria se corresponde con un párrafo, si cada idea central o principal se corresponde o no con ese párrafo, si se divide un párrafo y desgrana ideas secundarias. En fin, este trabajo de dividir el texto en partes ya lo hemos hecho, porque ya hemos estado subrayando, hemos estado viendo nuestro texto, dividiéndolo en estrofas, viendo de qué trata cada estrofa. Eso ya lo hemos hecho sobre nuestro papel, en sucio, digamos. Ahora solo tenemos que
copiar las conclusiones que hemos extraído. Explicaremos lo que el autor dice en cada bloque y la idea central volveremos a remarcarla, ¿vale? Bien, el análisis de la forma quiere decir que tendremos que señalar las características formales del texto, es decir, si está en prosa, está en verso, por qué vemos que está en prosa o por qué vemos que está en verso. También el punto de vista utilizado. Nos fijaremos en los recursos estilísticos, los que conozcamos, los que observemos y pondremos ejemplos. Por ejemplo, si, valga la redundancia, si hablamos de que hay una comparación en el texto, tendremos que decir dónde está, en tal línea, en tal verso y cómo funciona esa comparación, por ejemplo, ¿vale? Realizaremos asimismo una reflexión sobre el estilo, sobre el lenguaje que se ha utilizado, la variedad o no del vocabulario, en fin. Un poco comentaremos la forma, es decir, cómo dice lo que nos dice, ¿vale? Por último, hablaremos de una conclusión, una impresión personal, ¿no? Contaremos, como os decía, lo que para nosotros significa el texto, cómo se relaciona con nuestro pensamiento, con nuestra opinión, en qué medida nos llega la idea del autor, si se ve fácilmente, si es un autor muy enrevesado, muy complicado, es decir, todo lo que podamos decir y que no sea solamente opinión, sino que sea también conocimientos, que podamos poner en práctica todo lo que hemos estudiado, ¿vale? Que de eso se trata. Bueno, pues con esto dejamos esta primera exposición. Como veis, no he tratado el tema de la puntuación, las cuestiones ortográficas son muy importantes, pero claro está, tenéis que estudiarlas en casa, verlas en casa y en fin, pues, poder intentar utilizarlo, ¿vale? En la siguiente tutoría lo que vamos a ver, bueno, pues son ese tema 3, veremos los medios de comunicación y demás. Como veis, no he hablado prácticamente, bueno, no he hablado nada, a ser sinceros, de los tipos de texto dentro de la comunicación escrita. Creo que este apartado podéis leerlo en casa, plantearme todas las cuestiones todas las dudas que se os planteen, pero como en estas tutorías a lo que vamos es a lo más importante, he decidido dejarlos al margen, ¿vale? Para que no os despistéis. Pero sí, podéis leerlos, os puede resultar útil la información que se os da y, bueno, pues podéis llegar a entender muchas cosas que a lo mejor ahora pues no entendéis de una entrevista de trabajo, de cómo redactar una carta, etc. ¿Vale? Pues nada, seguimos en la siguiente tutoría y nos vemos por aquí, pues eso, en el mismo horario, ¿vale? Gracias a todos y espero que estéis estudiando muchísimo para el examen de evaluación del 14 de diciembre. Gracias, hasta luego.